Ya, creo que ahí debería estar grabando. Lo voy a estar grabando desde el computador. Si no, la grabo de nuevo, se la subo después. Sí, para ir avanzando. Ya. Entonces, bueno, cualquier cosa me confirman. Ustedes deberían estar viendo lo que son... la semana pasada vieron la introducción de la unidad uno, que era generalidades y probabilidad, variable aleatoria y distribución de probabilidad. Y esta semana, bueno, esta semana del 6, definieron probabilidad condicional, multiplicación de probabilidades, definición de independencia de evento, probabilidad total y de Bayes y aplicación de probabilidad condicional. Y aparte un taller. ¿Eso es correcto? Bueno, creo que sí. Eh, entonces, como a nivel de ejercicio base para partir, había un ejercicio que era el siguiente. No sé si lo habrán hecho en la clase, ojalá que no, pero bueno. En su guía está el ejercicio del 2 con 1, están como en la página 20, creo que es, de la guía de unidad 1, que habla de que si tienen sucesos A y B, tal que la probabilidad de que ocurra el suceso A es de un 30% y la probabilidad de que ocurra el evento B es de un 40%. Nos piden, en este caso nos piden determinar e interpretar, la probabilidad de A o B y la probabilidad de que eh, ocurra solo uno. Solo uno. Ocurra solamente uno de los eventos. Y eso para los casos de A, de si A y B son excluyentes. En caso B, de si A y B son independientes. Y en caso C, de si A es un subconjunto de B. Vale, eso es como lo primero que estamos viendo. Entonces, ver bien primero qué se refiere a cuando son excluyentes. Cuando son excluyentes, si lo tratamos de dibujar, en la... ¿Cómo se llama esto? En nuestro conjunto de sucesos, en nuestro universo de sucesos, vamos a tener los sucesos A y B de la siguiente manera, que no van a estar interseccionados, van a estar separados, no van a estar... no hay posibilidad de que ocurra una intersección entre ellos. A eso se refiere con excluyentes. De que no hay posibilidad de que ocurra A y B. Solo va a haber A o B. Entonces, de esto, si nos preguntan, por ejemplo, la probabilidad de A o B, tiene que ser estrictamente la probabilidad de A más la probabilidad de B, de forma estricta. En este caso tendría que ser 0,3 más 0,4, que sería 0,7. ¿Vale? Eso es una primera forma, como por ser excluyentes. Y esto no es lo mismo decir que son independientes o dependientes. Una cosa no, no implica la otra. Entonces tenemos independientes. ¿A qué nos referimos cuando son independientes? Es que vamos a tener la siguiente condición, que la condición de independencia va a ser de que A o B tenga que ser... Ah, no. Perdón. La condición para que sean independientes es de que A interseccionado con B sea la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, si en algún momento de la prueba, en algún momento del ejercicio les preguntan, defina si los eventos son independientes y tienen dos sucesos, lo verifican de esta manera. Si multiplican los sucesos y le entregan, por ejemplo, les dan de dato esto, les dan de dato esto, y les dan otros dos datos, o deducen o calculan el A y el B, y los resultados son iguales, entonces sí son eventos independientes. Esa es la primera parte.
Y de forma normal se vería como de esta manera con los sucesos interseccionándose unos con otros, teniendo aquí una intersección. Entonces, primero nos preguntan si A y B son excluyentes, si A y B son independientes. Y de que ocurra, bueno, A o B es solamente uno, es lo que pregunta básicamente. Claro, ocurre solo uno de los dos sucesos. Ya. Entonces, esto tenía que ser 7. Y claro, entonces este va a ser del lado B y este el del segundo, de que ocurra solo uno de los dos sucesos. Solo uno. O sea, de la misma manera A o B. Para sucesos excluyentes. Entonces, sigue siendo lo mismo. No hay mucha diferencia. Entonces va a ser 0,3 más 0,4 igual a 0,7. Luego, para los independientes, vamos a tener, tenemos que calcular la probabilidad de A o B, ¿vale? De que ocurra solamente en el primer punto. En este caso va a ser, por definición, probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Eso es como definición como del cálculo. Acá. Perdón, ahí sí. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que restar al final? Porque de la manera en la que a mí me gusta entender, o por lo menos la forma en que yo entendía el, eh, los sucesos de esta manera, es que cada círculo, cada evento del A, cada evento del B, yo tomaba como si fueran, o lo imaginaba, como si fueran hojas de papel puestas una encima de otra. Entonces, si yo pongo esto aquí y encima le coloco otra, tengo un sector en el que tengo la hoja superpuesta. Entonces yo en ese sector tengo que quitarle un espacio de área del sector de intersección para que queden todas al mismo nivel. Por eso yo así como que lo comprendo la resta de intersecciones. De otra manera que la pueden, ¿cómo se dice? Que la pueden interpretar, es que sea que están sumando dos veces este sector. Entonces, tienen que contabilizarlo solamente una vez. Entonces aquí tengo 0,3 más 0,4 menos 0,3 por 0,4. ¿Ya? Básicamente porque de aquí va a quedar probabilidad de A más probabilidad de B. Y como son independientes, esto nos lleva a esto. Entonces probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces esto va a ser lo que les dije, 0,3 más 0,4 menos 0,3 por 0,4. Y eso nos va a estar dando 0,58. ¿Ya? Y ahora queremos que solo ocurra uno de sucesos. Entonces, por ejemplo, para calcular solamente A, va a ser la probabilidad de que ocurra A o ocurra B, y le quito la intersección de eso, probabilidad de A y B. ¿A qué me refiero? Yo estoy tomando probabilidad de A, toda la probabilidad de A, de hecho no, A o B es la probabilidad de todo esto, todo junto, porque el A o B se refiere a que ocurra al menos un suceso. Un suceso de los puestos, del A o B. Puede ocurrir A y B juntos, solamente el A o solamente el B. Entonces, como quiero solamente uno de los dos, yo aquí le voy a estar quitando el sector de acá. Entonces, ahora sí o sí, las probabilidades van a ser solamente las que están en los puntos aislados de B o de A. Entonces, esto va a ser, bueno, A o B yo lo calculé, 0,58. Menos A y B, o sea, probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces va a ser 0,58 menos 0,3 por 0,4. Y eso va a ser 0,46. ¿Vale? Eso es como para esos cálculos. Y la parte C, que nos preguntan, porque esta era la parte A, B y la parte C, nos dicen el A subconjunto del B.
O sea, si yo voy a tener aquí mi espacio, por ejemplo, mi espacio muestral, omega, y yo tengo aquí un gran suceso, B, significa que aquí va a estar mi probabilidad de A, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo. Bueno, esto va a ser como un poco más grande, va a ser como así. Entonces, de aquí podemos decir, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra A o B, que ocurra al menos uno de los sucesos, va a ser simplemente la probabilidad de B. Porque si ya, yo con el verde voy a indicar, no sé, dónde va a ocurrir el suceso. Por ejemplo, si ocurre aquí, A es probabilidad de B. Pero si ocurre aquí, sigue estando dentro del sector de B. Entonces sigue siendo la probabilidad de B. Eso va a ser 0,4. Y luego vamos a tener la otra parte de que ocurra solamente uno. ¿Qué pasa? Si ocurre A, sí o sí va a ocurrir B. Ocurre B sí o sí. Porque no puede ocurrir el suceso A sin que ocurra el suceso B también. Entonces luego, la otra posibilidad que tenemos es que si ocurre B, A no necesariamente va a ocurrir. Porque yo puedo, por ejemplo, claro, cualquier evento que suceda en A está intrínsecamente dentro de B, por tanto sí está ocurriendo B. Pero si hay un suceso en B, puede estar por un sector fuera de lo que es la probabilidad de que ocurra A y no va a ser necesariamente que ocurra A. Entonces entonces decir que la probabilidad de B menos la probabilidad de que ocurra A. O sea, 0,4 menos 0,3, 0,1. En la guía de la unidad debería estar la respuesta. Y sí, son 0,7, 0,7, 0,58, 0,46, 0,4 y 0,1. ¿Vale? Eso con una, por lo menos esto que, para ejemplificar un poco lo que son sucesos, dos sucesos. De esto, así, ¿alguna duda? Pueden escribir, desmutearse, no sé, lo que quieran. ¿No? ¿Ah? También se van a topar con sucesos de, bueno, que ocurran tres sucesos, y ahí tienen que ir de a poco ir avanzando con eso. Hay propiedades que van a tener que revisar, no son lo más difícil, pero sí tienen que empezar porque a ver, si están dando el curso por primera vez, mi gran recomendación para el curso es que le pongan el mayor empeño y ojalá se saquen la mayor nota posible en la prueba uno, en la primera prueba. Porque de las dos o tres que se suelen hacer, em, es la más difícil. Porque en esta hay que desarrollar mucho como entendimiento de la teoría, entendimiento de la materia. Mientras que, así como a nivel personal, yo siento que la unidad 2 y unidad 3 tienden a ser un poco más mecánicos el desarrollo del ejercicio. Entonces, es mucho más... eh, he visto mucha gente que les va muy mal en la primera nota y muy bien en la segunda, muchos años viendo lo mismo. Entonces, si pueden enfocarse en esta primera prueba, que la va a tocar en un tiempo más, denle. El otro ejercicio que tenía era el 3 con... Bueno, para ustedes el 3,20, pero yo tengo otro distinto. Que es el 3,20 de su guía de unidad. El 3,20 está por la página de la guía 1, que debería estar en el lado virtual. Lo estoy buscando. Está en el 3, está en la página 39.
que nos dice que tenemos cierta industria acá con de la tecnológica, pues una planta de fábrica de teléfonos celulares. Entonces tenemos una fábrica acá, que es de casa de celulares. ¿Ya? Se saca el 20% fabricado en dicha fábrica son defectuosos. Por lo tanto, 20% son defectuosos. Si un teléfono es defectuoso, la probabilidad de que un robot del departamento de calidad de la industria lo detecte es 0.9. 0.9. Entonces, eh, ujú. Entonces tenemos que, si es defectuoso, la probabilidad de ser detectado es de 0.9. ¿Vale? Y si no es defectuoso, la probabilidad de que lo considere defectuoso y lo saque de producción es 0.12. Entonces, si no es defectuoso, la probabilidad de ser detectado como defectuoso y detectado y sacado de la producción, porque en la parte que dice em, que normalmente cuando dicen, oye, es defectuoso, uno asume que lo está sacando de producción. Solamente que aquí en la segunda parte dice que consigue defectuoso y lo saque de producción es 0.12. No hay que hacer un cálculo extra, solamente está como profundizando en la oración. Entonces, que detectado y sacado. 0.9, entonces, puede que sea detectado y sacado es de 0.12. Y nos preguntan, si dos personas compran en tiendas distintas un teléfono celular de la industria acá, que no han sido sacados de la cadena de producción, ¿cuál es la probabilidad de que una de las personas salga defectuoso? Eso es lo que nos están preguntando en un principio. Entonces nos están preguntando por la probabilidad de que si compran dos personas, probabilidad de que a una le salga defectuoso. Eso es lo que están preguntando. ¿Y aquí cómo la vamos a desarrollar? De la información que tenemos vamos desarrollando. Porque aquí vamos a ver ya condicional, porque es lo que estaban viendo más esta semana. Que tiene una probabilidad de que sea defectuoso es de 0.2. Por lo tanto, vamos a poder asumir que la probabilidad de que no sea defectuoso es de 0.8. Luego nos dice, yo lo definí esta cuestión de ser detectado y sacado de producción como R, por si acaso. Entonces, la probabilidad de que el robot lo detecte y lo saque de producción, dado que es defectuoso, es de 0.9, que es lo que nos dice el primer punto acá. Y la probabilidad de que el robot lo detecte y lo saque de producción, dado que no es defectuoso, es de 0.12. ¿Vale? Entonces de aquí, yo les voy a recomendar, para estos casos de condicional, que hagan ¿cómo se llama? Un árbol, un árbol de probabilidades. El árbol, que aquí también empezamos a ver con probabilidades de ¿cómo se llama? Teorema de Bayes, que probabilidad total, por ejemplo. ¿Cómo lo vamos a ejemplificar esto? Vamos a tener aquí dos ramas, donde aquí va a ser la probabilidad principal que nos están dando, o la más importante, que es que sea defectuoso, o las que están acá a los lados. Entonces, probabilidad que sea defectuoso es de 0.2. Probabilidad de que no sea defectuoso es 0.8. Y de los extremos del árbol van a salir otras dos ramas, que van a ser, aquí va a ser la probabilidad de que sea eh, detectado por el robot y sacado, dado que es defectuoso, 0.9. Y la probabilidad de que no sea detectado por el robot y no lo saque de producción, pero sea defectuoso, es el complemento de esto, o sea, 0.1. Entonces, de forma similar, de que sea detectado por el robot y sacado, dado que no es defectuoso, 0.12. Y la probabilidad de que no haya sido sacado de producción
porque fue detectado por el robot, y que no haya sido defectuoso, es de 0,88. ¿Vale? Eso como en un inicio. Entonces, notar que cada rama, cada par de ramas suman 1. Aquí suma 1, aquí suma 1, aquí suma 1. Eso es para anotar. Y al final de aquí vamos a tener lo que va a ser nuestro ejemplo de probabilidad total. Que aquí va a estar dado la probabilidad de que sea R y D, probabilidad de no R y D, probabilidad de R y no D, y esta va a ser la probabilidad de no R y no D. ¿Por qué? Porque por probabilidad condicional tenemos que la probabilidad de que ocurra A y B va a ser la probabilidad de... bueno, corrijo. La probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A y B partido en la probabilidad de B. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces aquí despejando nos va a terminar dando que la probabilidad de A y B va a ser probabilidad de A dado B por probabilidad de B. Como en un primer, como extendiendo un poco lo que es la teoría. Pero también sabemos que la probabilidad de que ocurra A y B es lo mismo que ocurra probabilidad de que ocurra B y A al mismo tiempo, es lo mismo. Estamos diciendo lo mismo. Por lo tanto, aquí también lo podríamos decir que A y B también puede ser probabilidad de B dado A por probabilidad de A. Y ambos van a ser correctos, porque esto es lo mismo que B y A. Ya, eso era un principio. Entonces, estos valores de acá lo podríamos calcular multiplicando este, por ejemplo. Por eso creo que todavía no lo vamos a hacer. Entonces, estamos buscando la probabilidad de que salga defectuoso. Aquí, por ejemplo, nos serviría... Ya, aquí nos vamos a ir directo a la pregunta. Porque en la oración, en el enunciado nos dice: si dos personas compran en tienda distinta un teléfono celular de industria que nació sacado de la cadena de producción, ¿cuál es la probabilidad de que a una de ellas le salga defectuoso? Entonces primero tenemos que calcular la probabilidad de que les haya salido defectuoso si no fue sacado de la línea de producción, ¿cierto? Eso, claro que podemos hacerlo. Y aquí podemos hacer más cositas. Por ejemplo, nosotros vamos a buscar la probabilidad de que les haya salido defectuoso si no fue sacado de la línea de producción. Eso en un primer inicio. Eso en un primer inicio. Me distraje. Vale. Entonces ahí está. Digo, bueno, perdón si me distraigo, que estoy grabando también del computador desde la reunión. Y dejé puesto en otra página. Ya, no importa. Entonces, estamos viendo la probabilidad de que se le haya salido defectuoso que no haya salido de la línea de producción. Vale. Entonces, esto lo voy a definir como un suceso A, digamos. Por ejemplo, perdón si se escucha bulla. El suceso A lo vamos a definir como la probabilidad de que haya salido defectuoso, dado que no fue sacado de la línea de producción. Entonces, esto sería la probabilidad de que salga defectuoso y no haya salido de línea de producción, partido en la probabilidad de que no haya salido de la línea de producción, que es probabilidad de R complemento. El R complemento lo vamos a tener que calcular. Lo vamos a tener que calcular, porque no nos lo están dando. ¿Cómo lo calculamos? Y aquí entramos en lo que es probabilidad total.
Esto también lo podemos calcular como 1 menos probabilidad de R, ¿cierto? Y la probabilidad de R va a ser, la suma de este, que es la de R y D, con R y no D. Entonces, la probabilidad de R y que salga defectuoso más la probabilidad de R y no defectuoso. Y eso se va a traducir a la multiplicación que le había dicho. Entonces, probabilidad de D va a ser probabilidad de D por la condicional que nos daba. Probabilidad de R dado D. Más probabilidad de no D por probabilidad de R dado no D. ¿Eso cuánto es? Según el árbol. De D es 0,2, que era la que nos dan. Por la probabilidad de R dado D, que es 0,9, más la no D, que va a ser 0,8, por probabilidad de R dado no D, por lo tanto es 0,12. Eso es la primera. Entonces, calculando eso, nos va a dar 0,276, que es la probabilidad de que haya sido detectado por el robot y sacado de línea de producción. Esa es como la probabilidad general de ese suceso. Entonces, ¿qué nos está diciendo la probabilidad total? Básicamente esto, que la probabilidad del suceso D va a ser la suma de las dos intersecciones con las que tenga, para este evento por lo menos, por ejemplo. ¿Ya? También podríamos haber calculado la de R directo, sí, pero aquí también la vamos a hacer como 1 menos la probabilidad de R, que va a ser 1 menos 0,276. Por lo tanto, eso nos va a dar 0,724. Esa es una, entonces. Vale, entonces volviendo a lo del cálculo de que le salga defectuoso si no fue sacado línea de producción. Va a ser, de nuevo, va a ser la probabilidad de D, dado R no sé, probabilidad de D y R no sé, digo, R complemento, por la probabilidad de que de R complemento. Eso a cero. La tenemos, ¿cierto? Probabilidad de esto. No R y D, esta de acá. ¿Cierto? Entonces eso va a ser probabilidad de D por esto. O sea, va a ser la probabilidad de D por probabilidad de R complemento dado D. Partido en probabilidad de R complemento. Y esto va a ser 0,2 por 0,1. Partido en 0,724. Y eso nos va a dar 0,0276. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que les haya salido defectuoso, si no fuese la línea de producción, es de un 0,0276. ¿Vale? Pero eso no es toda la respuesta. Porque la pregunta que nos dice es, si dos personas compran en tiendas distintas a un teléfono celular, ¿cuál es la probabilidad de que a una de ellas les salga defectuoso? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer, vamos a tener un universo de sucesos que va a ser que a las dos personas que compraron, que vamos a definirlo como A, les haya salido defectuoso, que a una no le haya salido defectuoso y a la otra sí, a que a la primera persona le haya salido y a la segunda no, o que a ninguna de las dos le haya salido defectuoso. Ese va a ser nuestro universo de posibilidades. ¿Vale? Y a nosotros nos importa esta de acá. Esto se desarrolla, porque lo vamos a ver más adelante, es con la distribución binomial con n igual 2. ¿Ya?
función binomial n igual 2, que lo vamos a ver después. Pero vamos a calcular esto. En la probabilidad pedida va a ser igual a... Esto significa que solamente a una persona le ocurra, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, la probabilidad de que a la primera no le ocurra y a la segunda sí. Entonces, o al revés, que a la primera le salga defectuoso y a la segunda no. Entonces tenemos que hacer la probabilidad de que la primera salga defectuoso, 0,0276, por la probabilidad de que la primera a la segunda persona no le salga defectuoso, por lo tanto, 1 menos 0,0276. Y ese sería solamente el cálculo de la primera. Para el de la segunda habría que hacer lo mismo, pero esto basta con poner un por 2. Pues lo estaríamos haciendo 2 veces. ¿Vale? Y esto nos va a dar 0,05367. Y esa es la probabilidad de un 5,3% de que dos personas compran el teléfono, solamente a uno le sale defectuoso. Esa es la respuesta. De eso, ¿alguna duda? Sé que es un poco más largo. ¿Ninguna pregunta? Bueno. Pero necesito que me confirmen si... O sea, sé que partir al tiro a la primera ayudantía con condicional es un poco más fuerte. La gran mayoría sí. La gran mayoría se puede ocupar el esquema de árbol. Van a tener posibilidades porque usualmente van a preguntar muy pocas veces. De hecho, no he vuelto a ver ejercicios, por ejemplo, que el árbol sea una cosa así, por ejemplo. Que solamente ocurra para un suceso. No lo he visto que ocurra. Lo vi una pura vez y fue hace como 3 años atrás, en otra ayudantía. Pero sí, usualmente les van a dar, casi todos de esto de condicional lo van a poder expresar como con árbol o con tabla, que de la manera, de hecho, va a ser la tabla para este suceso. Van a tener aquí y acá, van a tener, por ejemplo, la probabilidad de D, probabilidad de no D, probabilidad de R, probabilidad de no R, ¿cierto? Llega a tener la probabilidad total de cada uno, ¿cierto? Aquí van a tener en el interno, va a tener intersecciones. Entonces, probabilidad de D y R, probabilidad de D y no R, probabilidad de no D y R, probabilidad de no D y no R, por ejemplo. Lo van a poder ejemplificar así. ¿Vale? Y acá al fondo van a tener la suma de las probabilidades. Entonces, por ejemplo, D y no D va a ser 0,2 y 0,8, que van a sumar 1. Y aquí, por ejemplo, les van a dar... No me gusta tanto el tema de la tabla, porque a mí se me pierden mucho los datos, porque todo lo que son las condicionales que le entrega el ejercicio las pierden o no las tienen como apoyo visual. Tendrían que hacer los cálculos aquí, aparte de la probabilidad de D por probabilidad de R dado D, por ejemplo. O este dato lo van a tener que tener anotado aparte, van a tener anotado que aquí va a ser igual a R dado D 0,9. Entonces es un poco más engorroso porque es menos, si bien es más versátil porque es más compacto, no me gusta tanto porque no pueden ver toda la información al tiro. Y tienen que hacer un poco más cálculo aparte. Ya que tendría que poner la probabilidad total de R y la probabilidad total de no R. En este caso, si R fue 0,76, 0,276, aquí tendría que ser el complemento 0,724. Y claro, sumando para acá suman 1, sumando para acá suman 1. Se puede hacer. Y ustedes aquí abajito anotan las intersecciones. Por ejemplo, bueno, ahí la anotan, pero lo tienen que anotar después.
Pero sí, se puede usar siempre el problema de árbol. Si no lo quieren usar, pueden hacer la multiplicación al lado del ejercicio y ver cómo les dan. Pero es un poco más menos sencillo, por decirlo así. ¿Alguna otra duda con esto de condicional? Porque es como el fuerte que van a ver ahora en unidad 1, un poco. Aparte, bueno, no, van a haber muchas otras cosas más, pero en esto tienden a la gente a equivocarse más. Mm, Ya, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Voy a buscar otro, que este debería ser el 2,12. Mm, un segundito. Ya. Ya. Vamos a hacer ahora el 2,12. Que dice, cierto dispositivo se fabrica con tres componentes mecánicos que operan en forma independiente. Entonces tenemos tres componentes independientes. La probabilidad de que el primer, segundo y tercer componente cumplan con las especificaciones son 0,95, 0,9 y 0,99. Entonces tenemos la probabilidad de que cumplan. Tenemos para el A es de 0,95, para el B 0,9 y para el C 0,99. Vale. Se elige un dispositivo al azar. Tenemos cuál es la probabilidad de que los tres componentes cumplan las especificaciones simultáneamente. Mm, los tres eh, cumplan simultáneamente. Y la B es cuál es la probabilidad de que solo uno de los componentes no cumpla. Solo uno no cumpla. Vale. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, esto va a ser es más sencillo, es súper básico, la verdad. La probabilidad de que los tres cumplan simplemente es para el A, tenemos que hacer la probabilidad de que cumpla el A y cumpla el B y cumpla el C. En este caso, si tenemos nuestro horizonte de sucesos, vamos a tener aquí 1, 2, 3, A, B y C. Y queremos la intersección de aquí de los tres. Aquí, sí. La intersección aquí de los tres. ¿Vale? En este caso, esto también está dado por una propiedad. Pues esto se va a hacer probabilidad de A. Bueno, esto es la intersección de los tres. Y como nos dicen que son independientes, va a ser probabilidad de A por probabilidad de B por la probabilidad de C. Y eso multiplicamos simplemente. Nos va a dar, si mal no recuerdo, bueno, como lo tengo anotado acá, eso no tiene que dar, bueno, es 0,95 por 0,9 por 0,99. Y eso va a ser 0,84645. Y la B de que solamente uno no cumpla con las condiciones. O sea, la probabilidad de que A ocurra y B y no C, por ejemplo, y el C complemento, por ejemplo. O sea, que el A cumpla, el B cumpla, pero el C no cumpla. Más la probabilidad de que el A cumpla, el B no cumpla y el C cumpla. Más la probabilidad de que el A no cumpla, el B sí y el C sí también. ¿Vale? Y esto, como son todos independientes, podemos hacer lo siguiente. Va a ser la probabilidad de A por probabilidad de B por la probabilidad de C. De no C, perdón. De C complemento. Más probabilidad de A por probabilidad de B complemento por probabilidad de C. Más probabilidad de A complemento por probabilidad de B por probabilidad de C. Y de esto, de los complementos también pueden ser como probabilidad de esto por probabilidad de B por
1 menos la probabilidad de C. ¿Vale? Porque el complemento C. ¿Ya? Entonces, de que no ocurra C. Esto tenía un teorema. Lo tenía por acá. A ver, un segundito. Ya, ese otro no es. C2. D2. Mira por acá. En algún lado. Ok. Ya. Entonces voy a sacar la calculadora porque ya, y esto va a ser probabilidad de A por probabilidad de perdón, 1 menos probabilidad de B por probabilidad de C más probabilidad de más 1 menos probabilidad de A por probabilidad de B por probabilidad de C. Entonces voy a sacar la calculadora. Y eso nos tiene que dar A de 0,95 por 0,9 por 0,01 más probabilidad de A 0,95 por 0,1 por 0,1 que es 1 menos 0,9 por 0,99 más 0,05 por 0,9 por 0,99. Y eso nos tiene que dar 0,14715. 0,95 por 0,9 por 0,01 más 0,95 por 0,1 por 0,99 más 0,05 por 0,9 por 0,99. Y nos da eso. ¿Ya? De esto, bueno, de esto no creo que haya muchas dudas. Esta parte de aquí, de esto, de este tipo de ejercicios, se le darán más sencillos si pueden armar como el puzzle de los eventos que están acá, por decirlo así. Porque, por ejemplo, si yo les pidiera, por ejemplo, la probabilidad de solo A, por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, solo ocurra A, le están diciendo que probabilidad de A y no quiero nada de C y nada de B. ¿Cierto? O sea, todo lo que es A, pero no quiero nada de lo que sea con B y nada de lo que sea con C. Entonces, ¿esto cómo lo harían? Claro, probabilidad de A menos la intersección entre A y B, entonces probabilidad de A y B, menos la intersección entre A y C, entre A y C, pero yo resté, por ejemplo, este punto de acá lo resté 2 veces, entonces tengo que sumarle 1. De A y B y C, por ejemplo. Y ahí tendrían que ir formulándolo. Por ejemplo, que ocurra, no sé, puede que ocurra A, no sé, A o C, que ocurra A o C, claro, y nada de B, por ejemplo, o que ocurra, no sé, y no B, por ejemplo. Usualmente estas cosas así uno no las van a ver, por ejemplo. Por ejemplo, probabilidad de A o C. ¿Sí? Eso solamente es la probabilidad más la probabilidad de C. Pero va a haber B incluido entre medio de ellos. Entonces si borro esto de acá,
si nos pidieran, por ejemplo, A o B, pero nos dicen que excluyendo todo B, por ejemplo, tendría que ser la de A, la de C, pero tendría que excluirle todo lo de B, o sea, la parte de aquí y la parte de acá. Y de nuevo tendría que sumarle una intersección intermedia de los tres de nuevo, porque le quité dos veces lo mismo. Y así podrían ir funcionando. ¿Vale? Y para lo que es de condicional, la mayoría de ejercicios se resumen de esta manera. Usualmente le van a dar para los de condicional, por ejemplo, ya tienen su diagrama de árbol. Porque todos tienen valores. Un valor acá, un valor acá, dos valores aquí, dos valores acá. Y las cuatro intersecciones, por ejemplo. ¿Pueden haber más? Sí, puede ser distinto. Puede haber un árbol que sea, por ejemplo, de una fábrica que hace tres elementos, no sé, tres piezas. Y cada pieza puede fallar o no fallar. Entonces, A, pieza B, pieza C. A, la probabilidad de que falló dado que viene en A. La probabilidad de que no falle dado que venga en A. Probabilidad de que falle dado que viene en B. Probabilidad de que no falle dado que viene. Digo, que no falle dado que viene en B. Probabilidad de que falle dado que viene en C. Probabilidad de que no falle dado que viene en C, por ejemplo. Y aquí tienen todas las intersecciones. Tienen F y A. Tienen no F y A. Tienen F y B. No F y B. F y C. Y no F y C. Entonces, si por ejemplo, después de desarrollar todo esto, que pueden, por ejemplo, omitan, por ejemplo, no les den este dato, no les den el dato de acá, por ejemplo, y no les den el dato de aquí, por ejemplo. ¿Vale? Ustedes igual con esto pueden ir encontrando el dato que les va faltando. Lo pueden ir encontrando. Porque, por ejemplo, digamos si la incógnita aquí es la probabilidad de F y B, por ejemplo. Si F y B no lo sé, esto va a ser lo que me he visto antes, pues. Probabilidad de F dado B por la probabilidad de B. Y eso no los tenemos. Entonces, podemos encontrarlos despejando cosas. Entonces, la mejor manera de ir despejando, a mí me gusta el diagrama de árbol para poder ir despejando, porque no siempre nos van a dar todos los datos. ¿Ya? Y de esto, uno puede preguntarse, ya, pues entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que de no F? Por ejemplo, de que A en general nos hagan fallados, por ejemplo. Entonces yo voy a sumarle todos los elementos que tengan una consideración del no F. O sea, hacer la suma de, del F y el A más la probabilidad del no F y B más la probabilidad del no F y C, por ejemplo. Y ahí eso es probabilidad total de fallas. Y eso también lo pueden encontrar y calcular. Entonces, hasta ese punto no es tan difícil. Independencia. Y otra cosa, si les dicen que el evento A y B son independientes, no les va a haber una condicional, a no ser que el ejercicio se ponga muy específico. Porque que hay una condicional nos está afectando el cálculo de la intersección de los sucesos. Porque si son independientes, la probabilidad de A y B es simplemente probabilidad de A por probabilidad de B. Pero si no son independientes, la probabilidad de A y B, lo más probable es que sea condicionada, por eso se llama condicional. Entonces esto va a ser la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Vale? Entonces eso en primera instancia, para que no se confundan, no se pierdan, pero lo tengan bien presente, como en una primera instancia. De esto que le estaba explicando, ¿alguna duda? Porque esto como para cerrar un poco lo de hoy día.
¿No? ¿Ninguna duda? La última parte, que esa parte me ha colgado. Ya, lo de independencia y lo de no independencia, ¿cierto? Me imagino, ¿cierto? Ya. Em, Cuando tienes dos sucesos que te dicen, oye, estos son independientes, lo que le ocurra de que ocurra un suceso, por ejemplo el A, no va a afectar en nada de si ocurre o no el suceso B. Por eso son independientes. Por eso, eh, no sé cómo darte un ejemplo de evento independiente, pero por ejemplo que tení una fábrica que hace, no sé, dos piezas, una pieza A y una pieza B. Si falla la pieza A, no necesariamente va a implicar que también va a fallar la pieza B, por ejemplo. Eso se llama independencia. A diferencia sería que, por ejemplo, si fuera una línea de producción, por ejemplo, y que tiene que ir paso a paso. Entonces, si falla, por ejemplo, la pieza A, no sé, que es antes de la pieza B, va a afectar si la pieza B siguiente va a fallar o no. Entonces, eso es una condición que se está imponiendo en base al contexto. Entonces, por eso está la diferencia entre independientes y no independientes, o que también se llaman que son los que son condicional. ¿Vale? Entonces, si les tiene un ejercicio con condicional, ya la forma de resolverlo por independencia ya no les va a servir, porque es un contexto completamente distinto. Y viceversa, si le dicen, oye, son independientes, no tienen por qué calcularlos con condicionalidad. ¿Vale? Esa es una primera instancia. Y todo esto es distinto a cuando se refieren a excluyentes. ¿Vale? Esto es distinto a lo que son excluyentes. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo que tiré al principio, si un ejercicio les pide, oye, dime si el suceso A y el suceso B son independientes, por ejemplo, o no. Y te dicen, mira, la probabilidad de que ocurra el proceso A y el proceso B juntos, digamos que es de 0,15, por ejemplo. Y nos dicen, oye, la probabilidad de que ocurra el suceso A solo es de 0,3. Y la probabilidad de que ocurra el proceso B es de 0,4, por decirte un valor. Dicen, y nos preguntan, ¿son independientes? Para verificarlo tenemos que ver si la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por probabilidad de B. Porque si esto se cumple, entonces son independientes. Si no se cumple, no son independientes. Y en este caso, tendría que ser, oye, ya entonces, 0,15 es lo mismo que 0,3 por 0,4. No, porque 0,15 es distinto a 0,12. Ah, entonces por lo tanto no son independientes. Y lo más probable es que sean dependientes o condicionales. Entonces, en este caso, tendría que ser, entonces son condicionales. Por lo tanto, la probabilidad de A y B va a estar dada por una probabilidad de A dado B, por la probabilidad de B. Y en este caso podríamos calcularla. Sabemos que esto es 0,15, esto es nuestra incógnita y esto es 0,4. Entonces bastaría con despejar la X. ¿Cierto? Entonces sería 0,15 dividido en 0,4. 0,375. Entonces en este caso X, que es igual a la probabilidad de que ocurra, dado que ocurre el proceso B, es de 0,375. ¿Vale? Eso como a nivel de demostración de independencia. En el ejercicio les van a decir que son independientes. Bueno, usualmente uno asume independencia a no ser que le digan lo contrario. Por ejemplo, una de las formas más
normales o más recurrentes de decirle, oye, esto es un ejercicio de condicionalidad, es que le pongan ya tienen todo el contexto de la pregunta y les digan, bla, 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 bla. Si ocurre tal y tal cosa, le pregunten probabilidad de que ocurra tal y tal cosa. Por ejemplo, aquí van a ver que va a ser condicionalidad porque aquí hay un sí ocurre tal suceso. Ah, entonces, como está ocurriendo este suceso, me están preguntando por cómo afecta a la probabilidad que va a estar por venir. Entonces, cada vez que leo un ejercicio que les digan, si ocurre tal cosa, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra esto? Ah, son ejercicios de condicionalidad. Por lo tanto, no deberían ser independientes. Eso es un poco como cómo funcionan uno y cada otro. ¿Vale? ¿Quedó un poco más claro? ¿Un poquito? Porque lo último de ahora es un tip para, como al momento de la prueba de desarrollo de ejercicios. Por ejemplo, a ver, veamos. A ver. Claro, aquí tenemos probabilidad total. Estoy revisando la guía de la unidad. Un segundo. Por ejemplo, el ejercicio 3-4, que no lo voy a hacer ahora por la hora, que está en su guía de la unidad. Dice, la proporción de personas en un país que tiene cierta enfermedad es de 0.005. Está disponible una prueba para diagnosticar la enfermedad. Si una persona la padece, la probabilidad de que la persona salga positiva es 0.99. Dice, si una persona padece la enfermedad, la probabilidad de que la prueba salga positiva es 0.99. Por lo tanto, eso es condicionalidad. Porque si ocurre esto, la probabilidad de que ocurra esto es otra cosa. Luego dice, si una persona no padece la enfermedad y la prueba de que dé positiva es 0,1, claramente falsa positiva y así, bla, 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 bla. Y luego la primera pregunta dice, si una persona sale positiva en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que la persona realmente padezca la enfermedad? Y ahí te dan vuelta el tema. Algo que te anda diciendo, por ejemplo, digamos que aquí tenemos lo que es, por ejemplo, persona, digamos que E va a ser que la persona está enferma. Y, por ejemplo, P positivo. Entonces, P va a ser que la prueba salió positiva. Y el ejercicio nos está diciendo la proporción de personas de un país que tiene cierta enfermedad es del 0.05. Entonces, la probabilidad de que la persona esté enferma es de un 0.005. Ya. Y nos dicen, está disponible una prueba para ver la enfermedad. Si una persona la padece, y aquí cómo lo leemos, la probabilidad de, dado que padece la enfermedad, es guión algo, ese guión es el que nos está dando la condición. Entonces, la probabilidad de que la prueba salga positiva, o sea, de que la probabilidad de que la prueba dio positiva, dado que está enferma, 0.99. La probabilidad de que la prueba salga positiva, dado que no está enferma, es de 0.01. Y las preguntas que nos están diciendo aquí es, la probabilidad, no dice, si una persona sale positiva en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que la persona realmente padezca la enfermedad? Entonces aquí nos dicen, sí que la prueba sale positiva. Aquí entonces. O sea, aquí, al lado, después del slash. Entonces, si salió positiva, ¿cuál es la probabilidad de que padezca la enfermedad? Y esa es la pregunta de ese ejercicio. Y si quieren, se los dejo propuesto para que puedan intentar desarrollarlo. ¿Vale? Y eso es toda la información que nos da esto. Esa es toda la información que nos da el enunciado. Esa es la primera de 3, 4 preguntas más. Entonces, cuando digan, entonces en este caso de acá sería probabilidad de que prueba salga positiva dado que está enferma. ¿Vale? Entonces por eso la condición va en la parte después del slash, después del tema, y se escribiría así. Ya. ¿Con esto alguna duda?
Porque van a ver condicional casi todo esta primera unidad. Ya, perfecto. Ya, pues. Entonces, voy a guardar el video, voy a tener la grabación, la voy a tener ahora. Y se la voy a subir, yo usualmente la subo en YouTube y se la comparto al grupo. En el grupo de WhatsApp hay link a un drive que no actualizo a CN, pero tiene contenido de prueba, ejercicio, que hice hace un par de años atrás. Y está en la descripción del grupo el link al canal de YouTube donde subo usualmente videos porque de repente me pasa que o no alcanzo a llegar, o no hay sala, o pasa X cosa que no se puede realizar la clase, les aviso y usualmente o se hacen online o yo las grabo en mi casa y después se las subo al YouTube para que las puedan ver ahí cuando quieran. Entonces, eso. Voy a tratar de conseguirme sala para el jueves.